Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. En el episodio de esta semana vamos a hablar sobre una técnica tremendamente potente para trabajar con nuestro inconsciente que está directamente vinculada con nuestro árbol familiar. No quiero engañarte, es una técnica que tiene muchos fans alrededor del mundo, pero también tiene muchos detractores. Y te la traigo porque, a pesar de que también yo fui del grupo de los escépticos, cuando le di la oportunidad de que me mostrara lo que podía aportarme, la verdad que me dejó alucinada. Es más, todavía hoy, cuando hay patrones inconscientes que veo que se repiten en mi vida o situaciones que siento encalladas, recurro a esta técnica para ponerle luz y ver con una nueva mirada. La técnica de la que te hablo son las constelaciones familiares vinculadas a un profundo trabajo sistémico en el que, como te digo, se tienen muy en cuenta nuestras raíces familiares. Para hablar de este apasionante tema, he querido invitar a una auténtica experta en la materia, con una gran comunidad en redes sociales. Ella es Graciela del Campo Vara, terapeuta holística desde hace más de 17 años. Imparte talleres, sesiones y formaciones en torno a las constelaciones familiares, la medicina china y Access Consciousness. Su misión de vida es ayudar, ¿no?, a las personas a transformar sus vidas, y a lo largo de todo este tiempo ha acompañado a miles de personas en sus procesos de autoconocimiento, sanación y crecimiento personal. Gracias a las constelaciones familiares, Graciela ayuda a sus clientes a identificar el origen familiar inconsciente de las heridas que puedan estar bloqueando situaciones clave en sus vidas. Y no solo eso, sino que además, con el afán de expandir sus conocimientos y que otros puedan aplicarlos, imparte una formación en constelaciones familiares que brinda a sus alumnos habilidades y conocimientos para ser consteladores. Así que, ahora que ya sabes quién es nuestra invitada del mes, empezamos con este apasionante tema. Bienvenida, Graciela, un enorme placer tenerte aquí. Hola Alba, muchísimas gracias por esta invitación y esta presentación que me ha fascinado. Un placer, de verdad que sí, tenerte aquí. Y bueno, antes de adentrarnos concretamente con este tema de las constelaciones familiares, algo que percibo de ti, que se percibe de ti pues también en redes, ¿no? Y también en los servicios y demás, es que eres una persona muy conectada, ¿no?, al mundo espiritual. Así que me gustaría que nos contaras, para conocerte mejor y saber más sobre tu sensibilidad, qué es para ti la espiritualidad y cómo conectas con ella en tu vida cotidiana. Bueno, pues para mí la espiritualidad es, es algo vital en nuestras vidas. Yo siempre digo que somos seres de luz encarnados en un cuerpo físico para vivir una experiencia terrenal. Y con esto creo que te hablo acerca de la espiritualidad en todos sus aspectos. Es decir, yo la vida la contemplo desde este lugar, desde los seres infinitos que somos, que hemos venido a esta vida para vivir una serie de experiencias, para aprender, para evolucionar, para pasar de videojuego, como digo yo, pasar una serie ¿no?, de pruebas que nos elegimos, de hecho, antes incluso de venir a este mundo, para, bueno, que nuestro alma evolucione, que nos liberemos, que sanemos y que avancemos en esta vida, en este mundo más terrenal. Así es que lo aplico a mi día a día, pues todo el tiempo que soy consciente de ello. No te creas que yo también tengo mis momentos de automatismos, mis momentos en los que la mente se mete, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues trato de ser consciente y de aplicarla en el día a día. De hecho, yo lo llamo espiritualidad práctica, porque de nada te sirve haber ido o hecho miles de cursos, haber estudiado un montón de libros y luego no aplicarlo. Entonces, para mí, por la mañana, desde la primera hora que me levanto, que empiezo con mis agradecimientos, con mis decretos, con mis hijos, cuando vamos al cole, con todas nuestras rutinas, ¿no?, con las meditaciones, con la canalización de energía, hablando de chakras, bueno, fluyendo con la energía y con nuestro sentir y con nuestro saber, pues lo llevo a la práctica. No sé vivir de otra forma. Qué interesante. ¿Y esto siempre ha sido así o hubo un momento de inflexión en tu vida que te llevó a esta profundidad? Pues yo creo que como la mayoría, ¿no? Siempre hay un punto de inflexión en tu vida, un primer punto, porque luego han seguido muchos múltiples puntos de inflexión y que tomaría para que hubiera todavía más. Por eso significa que requerimos seguir avanzando y creciendo, ¿no? Y fue un momento en el que yo tendría como unos 17 años
yo ya estaba trabajando, yo soy periodista de primera profesión, estudié periodismo, trabajé en prensa, en radio, en tele, en empresa. Y bueno, pues con muy cortita edad, ya con 17 años, porque yo soy de diciembre, con lo cual soy de las pequeñas y siempre he ido como casi un año y todo eso adelantada, ¿no? Para esta realidad, pues ya ganaba un gran sueldo, tenía una pareja, bueno, estable, a la que me amaba, tenía un montón de grupos de amigos, una familia que me ama y que amaba en aquel entonces también. Y en un momento determinado empecé a sentir un gran vacío interior. Y yo me ponía a pensar, vamos a ver, si lo tengo todo, si tengo una pareja que me ama, si tengo un trabajo que me encanta y además que gano un gran dinero por ello, si tengo una familia que es adorable y que me quiere, si tengo unos amigos maravillosos, ¿qué me está pasando? Yo trataba de explicar mentalmente qué es lo que me estaba pasando, porque tenía como ese vacío, porque a pesar de estar rodeada de miles de personas que me amaban, yo me sentía como sola, ¿no? Y entonces empecé a buscar, ¿no? Esa búsqueda hacia el interior que siempre decimos, ¿no? La búsqueda y la salida siempre está en el interior y hacia adentro. Y empecé, bueno, pues a buscar y buscaba me acuerdo que había una revista que se llamaba Verdemente, por aquel entonces, te hablo de hace 23, 24 años, y, y yo veía ahí una revista donde había siempre cursos más holísticos, ¿no? Y entonces yo me ponía a ver esa revista y todo me encantaba, todo me parecía, me resonaba, ¿no? Y vi una publicidad de una formación de Reiki y dije, voy a hacer esto me ha llamado. Entonces hice mi primer curso de Reiki y luego pues una tía mía que es veterinaria y sin embargo se basó en este mundo de las energías, hablando con ella un día de todo esto, tía, me está pasando esto, me dijo, ¿por qué no haces este curso? Un curso que se llama de alquimia energética, que es una de las formaciones que yo imparto hoy en día, que habla básicamente de que somos energías y de nuestros chakras. Y entonces, bueno, hice esa formación y me cambió la vida totalmente. Empecé a comprender, empecé a recordar, empecé a, bueno, eso que te he contado yo, a entender y a saber y a reconocer que somos seres de luz encarnados en un cuerpo físico, que este solo es nuestro templo. Bueno, pues toda esa información que ahora me parece primero de crecimiento personal, ¿no? Y cuando yo le cuento a la gente cosas, digo, claro, es que esto es obvio, ¿no? Para mí es obvio y sin embargo no es tan obvio para muchas Claro. personas que no están aquí. Entonces, bueno, pues empecé desde ese lugar y después de esa primera formación vinieron otras tantas. Empecé luego también a coquetear con la medicina tradicional china, me formé, soy doctora en medicina tradicional china, un montón de técnicas de visión aural, de masaje metamórfico, reflexología, más energía, constelaciones familiares llegó a mi vida y esto fue como otro gran momento, otro gran salto para mí y que transformó la visión, ¿no? De mi vida. De hecho, ahí, bueno, pues es como ir añadiendo, ¿no? Añadiendo informaciones que aportan, que expanden, que iluminan, que dan otra mirada diferente. Entonces, bueno, pues añadí la visión sistémica a mi vida que hizo como, wow, tiene todo el sentido. De repente, las piezas del puzzle que hubieran quedado por ahí un poquito sueltas empezaron a encajar y digo, madre mía, que todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestro sistema familiar. O sea, que todo lo que me está pasando, el origen está ahí detrás, ¿no? Y no para culpabilizar ni para apuntar con el dedo a que no es que el culpable, no, nada, nada que ver con todo eso, sino para comprender, para dejar con quién le pertenece lo que le pertenece, para tomar la fuerza de nuestros ancestros, para colocarnos en nuestro lugar en la vida y mirar a nuestra vida y vivir solo nuestra vida y no cargar con nada que por amor inconsciente cargamos muchas veces que no nos corresponde, ¿no? Y que es lo que nos conduce a no sentirnos amados, o no tener dinero que queremos, o no tener las relaciones que nos gustaría, o tener una salud precaria, etcétera, etcétera. Y Ujú. después yo hace poquito, hace un par de años, bueno, aparte de otras formaciones, porque yo me formo constantemente, me encanta estudiar, siempre me ha encantado, soy como Hermione, ¿sabes? De la película de Harry Potter. Sí, Yo sí. siempre, yo me encanta estudiar, me bebo los libros antes de los niños más que ahora, porque bueno, ahora ya elijo hacer más formaciones en vivo porque el tiempo bueno, es menos ahora con los niños y con dos empresas y con el negocio y con el centro que acabo de abrir ahora también.
¿no? Aún así siempre hay tiempo para formarse. Yo me formo siempre y hace 2 años apareció en mi vida Access Consciousness, que es otra herramienta que me ha vuelto a dar la vuelta. Así a la vida, el calcetín se ha vuelto a dar la vuelta y me he cuestionado un montón de cosas, incluso que tienen que ver con la espiritualidad y con el crecimiento y el desarrollo personal, ¿no? Que yo ya había dado por acertadas una serie de informaciones que ahora es como, no, 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 ¿qué es esto, no? ¿A quién le he comprado toda esta información para vivir desde un lugar mucho más libre, más conectado todavía con el ser infinito que somos, con nuestro saber y con esa energía que solo podemos ser cada uno de nosotros y con ese regalo que solo podemos ser cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Muy interesante, Graciela. Entonces, poniendo un poquito el foco en tema de constelaciones familiares y para los que nos estén escuchando y estén todavía en primero de crecimiento personal, como tú dices, así como a grandes rasgos, ¿no? ¿De qué va esto de las constelaciones familiares? Bueno, pues es muy interesante que me hagas esta pregunta porque a día de hoy todavía me cuesta explicarlo. Yo siempre digo, lo mejor que puede hacer una persona para poder comprender las constelaciones familiares es venir a un taller de constelaciones familiares o constelar, porque por mucho que yo ahora os voy a contar, que os voy a contar, se queda como un poco en el aire, ¿no? Es como se requiere vivirlo para poder comprender y atravesar esa experiencia. Aunque básicamente las constelaciones familiares es una herramienta que nos va a permitir localizar el origen de aquello que nos está sucediendo en nuestra vida a nivel inconsciente, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una constelación familiar, que la podemos hacer de forma individual o de forma grupal y también se pueden hacer de forma presencial o de forma online, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es ir al origen de lo que nos sucede en cualquier área de nuestra vida. Es decir, las constelaciones familiares lo abarcan todo. Podemos trabajar la pareja, los hijos, la salud, el trabajo, las herencias, preocupaciones, vidas pasadas, sueños, absolutamente todo. Sí, todo es susceptible de ser constelado. Y las constelaciones familiares se basan en los órdenes del amor de Bert Hellinger, un alemán, bueno, pues que hace ya más de 50 años nos trajo las constelaciones familiares y la mirada sistémica. ¿Por qué es la mirada sistémica? Porque una constelación nos permite ver lo que hay, no lo que yo creo que hay, que es este cuento chino, esta historia, ¿no? Esa mentira que nos contamos cada uno para poder sobrevivir y para defendernos de nuestros actos y de lo que hacemos, ¿no? Y realmente una constelación familiar nos permite ver lo que hay sin trampa ni cartón. Es como, te puede gustar más o menos, puedes aceptarlo más o menos. Sin embargo, te presenta lo que estás sucediendo en ese momento en tu vida y te da la posibilidad de que reconozcas lo que hay, que ya es una gran toma de conciencia, que veas cuál es el motivo por el cual estaba sucediendo eso en tu vida, ¿vale? Y que puedas incluso resolverlo a través de una serie de frases sanadoras, que son unas frases que utilizamos en constelaciones familiares como para reparar el daño, el dolor, ¿no? Aquel hecho, aquel asunto, aquella conversación pendiente, aquella historia en la que nos quedamos mirando para luego colocarnos en el lugar donde nos pertenece a través de una imagen sanadora y podernos colocar de nuevo en el lugar que tenemos fuerza y poder y mirar a nuestra vida y, como decimos en constelaciones, hacer algo bonito con ella, ¿vale? Ujú. Dejar de mirar a nuestras historias familiares a las que miramos por amor ciego, amor arcaico, amor infantil, que decimos en constelaciones familiares. Muchas veces nos hemos quedado mirando atrás a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, incluso aunque ni siquiera lo conozcamos, y nos hemos quedado mirando a una historia, muchas veces traumáticas, a una persona que fue excluida del sistema familiar, a un abuelo alcohólico, a una abuela que se quedó embarazada fuera del matrimonio, a un tío que robó, a una madre que tenía parejas fuera del matrimonio, es decir, a personas que fueron tachadas, ¿no? Y sacadas muchas veces del sistema familiar, que se llamamos excluidos, pues descendientes de esas personas miran a esos excluidos para darles el lugar que les corresponde y que les quitaron de alguna forma en el sistema familiar y repiten sus mismas historias de una forma casi exacta, ¿no?
¿Para qué? Para darles el lugar que les corresponde a esas personas dentro del sistema familiar, porque uno de los órdenes del amor es que es en lo que se basan las constelaciones familiares, es el orden de la pertenencia. Y todo el mundo tenemos derecho a pertenecer a nuestro clan, a nuestra familia. Seamos asesinos, seamos abusadores, seamos ladrones, seamos lo que seamos, todos tenemos derecho a pertenecer. Y en el momento en el que alguien es excluido por considerar que ha hecho un acto, ¿no?, como injusto, un acto deshonroso para el sistema, pues alguien de sus próximas generaciones va a repetir esa historia para darle ese lugar. Entonces, las constelaciones nos permiten ver, nos permiten reparar, nos permiten colocarnos en nuestro lugar para vivir nuestra vida libre de todas las cargas que hemos tomado y que no nos corresponden. Wow, es tremendo, es muy, muy potente y además, claro, pone como mucho valor en la familia, ¿no? O sea, la familia es todo, por lo que me estás comentando, y al mismo tiempo la importancia de las lealtades familiares inconscientes, ¿no? O sea, porque esto no es escogido, es totalmente inconsciente, entiendo. Bueno, es escogido antes de venir a este mundo, un poquito lo que comentábamos al principio, Vale. ¿vale? De primero de crecimiento personal, ¿vale? Con todo el amor y todo el cariño, porque es Sí, la sí, primera sí. que he estado ahí, ¿no? Y que sigo estando en muchísimos aspectos, ¿no? Del crecimiento personal también, ¿no? Soy una eterna aprendiz. Entonces, de alguna manera, antes de venir a este mundo, y así también lo dicen las constelaciones familiares, ¿no? Nosotros ya hemos pactado con nuestros padres fundamentalmente, ¿no? Hemos elegido a nuestros padres por un motivo, igual que hemos elegido a nuestras parejas, a nuestros profesores, en determinados aspectos y circunstancias de nuestras vidas, para algo, ¿vale? Para aprender algo, para evolucionar como seres, ¿no? Nuestro alma como seres de luz que somos, ¿no? Seres infinitos. Entonces, realmente ya hemos pactado antes de venir a este mundo el papá que elegimos, la mamá que elegimos, los hermanos que elegimos, ¿vale? Con lo cual, evidentemente es inconsciente, ¿vale? Y esas lealtades existen. Entonces, lo importante es poder liberarnos de esas lealtades inconscientes para ser libres, para dejar esos asuntos con papá, con mamá, con los abuelos, porque solo los grandes pueden con ellos y solo a quien le pertenece ese asunto puede con él, nosotros no, que es otro de los órdenes del amor, que es la jerarquía, ¿vale? Los que vinieron antes tienen prioridad sobre los que vinieron después, ¿vale? Esto, bueno, lo vemos en esta realidad, por ejemplo, en los funcionarios, ¿no? O en ciertas empresas, ¿no? Es como que tienen incluso como un plus por antigüedad, ¿no? Pues esto es un poco igual, Sí. como que se valora, ¿no? Y se premia de alguna forma. En este caso, el premio también tiene que ver con que si mi abuelo pues llevaba una carga, ¿no? Un dolor, porque a lo mejor se murió su mujer en el parto del primer hijo suyo, y un asunto que puede ser perfectamente real, ¿no? De hecho, la realidad supera la ficción y podría contar miles de anécdotas que dices, wow, ¿no? O sea, si no estoy viendo esto, no me lo, podría no creérmelo, ¿no? Entonces, ese abuelo, por ejemplo, ¿no? Que tiene ese dolor por la muerte de su mujer, lo va a cargar a lo mejor un hijo o un nieto suyo y a lo mejor no va a elegir tener pareja por miedo, ¿no? O no va a elegir tener hijos por miedo a que su mujer se muera en el parto de su primer hijo, ¿vale? De forma inconsciente. A lo mejor una persona dice, es que no nos quedamos embarazados, es que mi marido tiene un bloqueo, todo está bien, pero mi marido es que como que pasa algo. Y entonces viene a constelar y se ve que el marido lo que está haciendo es mirar al abuelo eh, a su dolor. A lo mejor esa persona tiene depresión, ¿no? Ese chaval tiene depresión y está mirando al abuelo que está triste, con depresión por haber perdido a su mujer por el parto de su primer hijo, ¿no? Entonces, estas son las lealtades familiares inconscientes que nos bloquean el flujo natural de nuestra vida y nuestro destino. Dejamos de mirar a nuestro destino por mirar al de otros que ni nos corresponde mirar ni podemos cargar con ese dolor y ese peso porque no es nuestro, porque no nos corresponde. Entonces, se trata de que ese chico en una constelación familiar pueda ver eso y decir como, wow, o sea, que estoy con depresión porque estoy mirando a mi abuelo. Como, ¿en serio?
y de repente lo ve y lo ve tan claro y todo se ve que está relacionado, y en esa constelación puede decirle a su abuelo, abuelo, te devuelvo todo tu dolor, que ahora puedo ver que he estado cargando por haber perdido a tu mujer. Y yo me libero y lo dejo contigo porque solo tú puedes con él, yo no puedo con él. Y ahora me coloco en mi lugar al lado de mi mujer y miro a mi hijo, a mi futuro hijo, ¿no? Para que realmente, bueno, y tú que, que como mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que se me están poniendo los pelos de punta, ¿eh? De escucharte. O sea, sí, sí. Entonces, esto es así, es decir, la persona igual que te está pasando a ti, ¿no? No nos pueden ver, solo yo te puedo ver ahora, pero Sí, tu expresión, tu cara, tus lagrimillas lo muestran, ¿no? Esa parte sí. que eres tocado porque ves cosas Ujú. que solo tú sabes y que solo en ti resuenan de esta forma como tan, tan natural y se libera tanto. O sea, mm, todo el mundo que ha, por lo menos que ha constelado conmigo, todo el Mm. mundo se ha sentido liberado. Hice, por ejemplo, esta semana una de las constelaciones que he hecho, una clienta me decía, Graciela, es que es como si hubiera quitado una tonelada de peso en mí, porque es tan liberador, es como de repente ves, comprendes, se te cae el 20, ¿no? Como wow, tantas cosas. De hecho, por eso se dice que una constelación equivale a 100 terapias, porque en 50 minutos, una hora que puede durar una constelación, puedes ampliar tu mirada tanto y ver tanta información que en otras técnicas tardarías muchísimo más tiempo. Que yo, bueno, te comentaba antes de empezar, ¿no? En la Ujú. grabación del podcast, que yo soy una mujer muy rápida, ¿no? Como todo se puede atajar a tajo, ¿no? Porque digo, es en esta vida hemos venido a disfrutar y a aprender y a hacer las cosas, no hay tiempo que perder, ¿no? Entonces es como, por eso mis días duran 24 horas, aunque me funden como 48. Muy interesante, Graciela. La verdad que realmente es así. Y me emociono porque yo, como decía al principio, yo practico, bueno, he estado en constelaciones y esto que contabas es que es así y es algo que lo tienes que vivir, ¿no? Se puede teorizar mucho, pero hay que vivirlo. Lamentablemente sí que es verdad que hay historias familiares muy complejas y dolorosas, ¿no? Que hace que muchas veces personas no quieran mirar ahí o haya un cierto escepticismo y a veces ponemos como toda la capa racional, ¿no? Entonces, una cosa que me pregunto o que hago extensible a las personas que nos puedan estar escuchando y que puede que se pregunten, ¿no? Hasta que es importante sanar el sistema familiar, que yo creo que esto ya nos lo has comentado, ¿no? Pero si estas lealtades existen, aunque no tengamos relación con nuestra familia o con algún miembro concreto de la familia. O sea, aunque no tengamos nada que ver, está ahí la lealtad. Por supuesto, mire, esto me está recordando, según me estabas haciendo la pregunta, es como cuando un niño pequeño se tapa los ojos y dices, no estoy, no es como, no porque el niño pequeño se tape los ojos va a dejar de existir, ¿vale? Y vamos a dejar de verle, ¿no? Pues esto es un poco igual. Puedes no querer verlo, puedes no querer mirarlo. Ahora, eso está y te está condicionando, que es lo más importante. Mira, justo ayer tuve una formación de facelift, que es una técnica que imparto, ¿no? Energética de regeneración celular, que me encanta. Y una de las chicas que consteló conmigo ya hace un tiempo me dice, bueno, Graciela, es que desde que constelé contigo ha cambiado tanto mi vida que es que tengo miedo a volver a constelar. Me decía, y yo, ¿pero miedo a qué? Dice, miedo a todo lo más maravilloso que me puede pasar, a ver lo que hay y que pueda seguir avanzando. Y digo, escúchate un momento. O sea, escúchate que estás diciéndome que tienes miedo a avanzar porque te espera una vida tan grandiosa de la que tienes miedo. ¿No? Esto, fíjate hasta qué punto nos limitamos la libertad, el placer, el disfrute, el gozo, eh, Total. el avance, el éxito. Al final digo, si es que lo que tenemos miedo es a ser libres, es el mayor miedo del mundo. Desde mi interesante punto de vista, es a la libertad, la poder hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Hay como ese miedo, que eso podríamos Totalmente. constelarlo también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mis hijos bueno, mi familia nos reímos mucho, ¿no? Porque ya esto es contagioso, claro. O sea, una vez que tú
vibras en una frecuencia, ¿no? Y que todo el tiempo tu forma de comunicarte es la que es, ¿no? En mi caso, bueno, pues hablo así con todo el mundo, desde con el panadero hasta con los profesores del colegio. No, yo elijo ser yo en todo momento, ¿no? Me lo entiendan o no lo entiendan. Entonces, bueno, cuando tú eres un faro, pues inevitablemente iluminas a quien elija ser iluminado. Entonces, en casa y con mi familia y amigos siempre decimos, cuando alguien dice algo, pues ya ellos dicen, constela, constela. O sea, es como, y mis niños igual, ¿no? Es como, algún amigo le dice algo, dile a tu mami que constele. Qué bueno eso, ¿no? Los niños ya también. Qué chulo. Entonces, Sí. ¿qué pistas nos pueden sugerir que necesitamos una constelación? Pues mira, cualquier cosa que no nos vaya como realmente elegimos o nos gustaría que nos fuera. Es decir, yo siempre digo, hay una frase, digo, todo lo que en esta vida tú digas que no va, o sea, es como, no es que no me va el trabajo, no me va el dinero, no me va, es como no funciona, no fluye como a ti te gustaría, ¿no? No funciona para ti. Ahí hay algo que se requiere mirar. Hay un mensaje que siempre tiene que ver con tu sistema, siempre, 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 siempre. Luego habrá otras cosas, además, ¿no? Que siempre hay un mensaje que nos quiere dar nuestro sistema, hay algo que requerimos ver. Por ejemplo, desde, tienes un bebé, ¿no? Que llora y llora y llora y llora y llora. Dices, pero bueno, ¿por qué llorará tanto? Entonces tú te vas a esta realidad, requerirá comer, tendrá gases, tendrá algún tipo de intolerancia, le dolerá algo. Directamente, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? La gran mayoría. Irnos a lo racional, a lo aparentemente lógico, a lo que creemos que puede ser. Sin embargo, hay toda una información que yo siempre digo que es lo que está debajo del iceberg, que es el 85%, que no vemos y nos centramos solo en el 15%, que es el piquito de arriba del iceberg, que es el que se ve. Y ese 85% es el que vemos en constelaciones familiares y el que trabajamos también desde Access Consciousness, con todo lo que no se ve y que está y que nos condiciona en la vida. Entonces, si un bebé llora y llora y llora y llora, constela, porque a lo mejor ese bebé te está diciendo a gritos, nunca mejor dicho, mamá, por favor, colócate en tu lugar, ocupa tu lugar, deja de ser una niña, ya has sido mamá, ¿no? Te requiero en tu lugar de grande para que yo pueda liberarme y no me cargues con tanta responsabilidad, porque las que somos mamás podemos tener estar más habituadas a ver en nuestro entorno mujeres que se obsesionan tantísimo con tener hijos que dicen, hasta que no tenga un hijo no seré, hasta que no tenga un hijo no haré, y le dan tanta responsabilidad este bebé, que el bebé dice, pues que no, el hijo no bajar, ¿no? Por eso hay tanta dificultad muchas veces para que los niños vengan, o bien dice, vale, bajo, y ahora requiero hacerle ver a mi madre que por favor tome ella la fuerza, que no me cargue a mí con todo, con tanto peso. Entonces, ¿qué hace el bebé? Llora, 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 la lleva a su mamá a un límite de búsqueda más allá de lo racional para que pueda ver el mensaje que hay detrás de ese llanto. Y a lo mejor hace una constelación esa mamá, ve que lo que es el llanto de ese bebé le quiere decir es que tuvo un aborto antes y que no ha dado el lugar que le corresponde a ese hermanito, porque era a lo mejor de una pareja anterior que ni siquiera tu pareja actual lo sabe, y hasta que no des el lugar que le corresponde a ese bebé, hable con su pareja y le comunique lo que no, lo que sucedió y le den un lugar a ese hijo dentro del sistema familiar, ese bebé no va a parar de llorar. Porque está mirando a ese excluido, bebé excluido del sistema familiar, que aunque no nació de esa constelación, se considera vida y se considera bebé, hermano, hijo. Entonces, cuando esa persona, esa mamá, hace la constelación por el llanto de su bebé, da el lugar que le corresponde a ese hijo, se hacen unas clases sanadoras con el papá de ese hijo y con la pareja actual, revelándole este secreto que ha guardado, resulta que a lo mejor que esto es así y pasa, ¿vale? Y no significa que pase en el 100% de las veces, aunque siempre hay una mejoría, ¿vale? Pues a lo mejor desde esa noche ese niño deja de llorar automáticamente. Porque su alma ya está tranquila, porque ya Claro. ha conseguido lo que con ese llanto estaba tratando de comentar y de compartir con sus padres. Y esto no tiene por qué ser incompatible a todo lo que tiene que ver con esta realidad, ¿no? O sea, al final No. es compaginar ambas cosas, ¿no? Totalmente, es decir, Claro. vivimos en esta realidad.
Yo lo he dicho al principio, somos seres de luz en un cuerpo físico. Entonces, tan importante es el ser de luz como el cuerpo físico. Hay que cuidar este templo también y vivimos en esta realidad. Tenemos que pagar facturas, tenemos que vivir, ¿no? Elegimos por lo menos vivir en casas, tener medios de transporte, consumir. Entonces, esta realidad está aquí y lo mismo es compatible con todo tipo de tratamientos, de técnicas, de terapias. Tengo un montón de gente que tiene cáncer, por ejemplo, que viene a constelar. Ahora, bueno, se ha puesto muy de moda la serie Mi Otra Yo, que las personas que nos estén escuchando os la recomiendo al máximo porque ese es el reflejo de mi trabajo. Está en Netflix, Mi Otra Yo. Ese es mi trabajo, es ese. Para quien no conozca las constelaciones, que vea la serie y ahí vais, eso sí, con paquete de Kleenex al lado, Sí, doy fe, doy fe. vais a poder verlo. Entonces, es compatible con todo tipo de tratamientos, con todo tipo de técnicas. Es como permitirnos ver más allá y avanzar desde otro lugar muy diferente. Porque un médico que te va a decir lo que te pasa es un diagnóstico, ¿no? Cáncer, dermatitis, bruxismo, lo que sea, ¿no? Físicamente, lo de esta realidad. Sin embargo, una constelación familiar te va a decir, vale, la dermatitis que tienes es que hay un secreto familiar. La dolencia cardíaca es porque tuviste tu abuela tuvo un desamor y su marido murió en la guerra. Bueno, te va a dar esa otra cara de la moneda que existe, que está y que no es visible a todos, ¿no? Porque no todo el mundo elige ver lo que hay detrás y prefiere quedarse con el diagnóstico, que es perfecto y nadie lo juzga. Simplemente las constelaciones nos permiten para esas personas que sí que elijan y que son buscadoras de respuestas más allá de lo que nos están contando, porque a lo mejor el médico te dice eso y tú dentro de ti dices, ya, pero no. O sea, sí, vale, tengo esto, puedo comprar esto, fenomenal. Sin embargo, al final desde la medicina holística, todo lo que nos sucede en el plano físico, en nuestro cuerpo, es un reflejo de lo que hay en nuestro nivel mental, emocional y energético. Entonces, si tú trabajas con tu mental, con tu emocional y con tu energía y liberas todo eso que hay ahí, en el plano físico se libera y deja de doler y deja de molestar y deja de alguna forma, de mostrarse en el físico lo que hay en otros planos. Aquí quiero añadir una pequeña coletilla, que era algo que te quería preguntar, pero como ya lo has respondido, porque esto, para personas a lo mejor que son como muy racionales, muy científicas y demás, ¿no? A lo mejor les chirría, ¿no? ¿Cómo puede ser esto real, ¿no? Y quería añadir aquí el dato, porque a mí siempre me gusta como ponerle la parte un poco científica para que quede en evidencia de que la ciencia está para dar, o sea, para ir conquistando lo que todavía no es ciencia, o sea, ni más ni menos, Total, ¿vale? total. Entonces quería añadir que justamente en los últimos años ha habido un avance muy importante en todo lo que tiene que ver con la epigenética y a día de hoy en una universidad de Nueva York, no, en el Monte Sinai, si no me equivoco, o sea, se está investigando mucho sobre el trauma transgeneracional, precisamente, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pues nietos de supervivientes de campos de concentración están experimentando en su presente las secuelas de los traumas de los abuelos, que al fin y al cabo es lo que se trabaja, ¿no? De alguna forma en constelaciones familiares, ¿verdad? Total, y es que además, fíjate el dato que has dado tan interesante, porque desde la mirada sistémica salta una generación. Es decir, lo que le pasó a Claro. los abuelos no lo suelen sufrir los hijos, sino los nietos. Por eso, mira, esta información que estás dando, que ya empieza la ciencia a explicarla, por lo cual me parece maravilloso para todas aquellas personas que requieran esa información. Porque, bueno, ¿cuáles son los estudios científicos que hay detrás de esto? Que alguien me presente un informe del estudio científico del amor, ¿no? Que digo, el amor no se ve, ¿no? A que no vemos, no podemos cuantificar el amor. Existe, se siente, se vibra, se sufre quien lo sufre, ¿no? Quien elija sufrirlo, está. Entonces, a día de hoy, para mí, el hecho de que alguien diga que tiene que tener una evidencia científica, pues yo le diría, conecta con tu saber,
a ver qué te dicen, saber, porque detrás de eso, desde mi interesante punto de vista, solo hay un miedo a conocer la verdad de lo que hay detrás, ¿no? Porque, bueno, cada uno somos libres, ¿no? De estar donde elegimos estar. Entonces, por supuesto, tiene que ver con esto. La sistémica ya lo digo desde hace años, ¿no? Y bueno, el transgeneracional, es que es la evidencia, no científica, sino la evidencia de la vida, o sea, de lo que sucede en la vida. Y la realidad siempre supera la ficción y la ciencia. La realidad, la vida, el organismo, la vida como organismos vivos, superan lo científico. Por mucho que haya ciencia y robots, no van a poder superar nunca a la calidez humana, a las emociones humanas. Eso es algo que nadie nos puede robar, ni nadie se puede apropiar de ello, ni nadie puede copiarlo, no, porque no serían humanos. No habría un ser dentro de luz, por mucho robot, por mucha ciencia que sea. Y, ojo, la ciencia es maravillosa. O sea, con esto yo quiero dejar súper claro que es 50-50, pues luz, ¿no? Sombra, yin, yang, realidad, o visible, no visible, realidad, energía, es decir, cielo-tierra es lo que se requiere, 50-50, en equilibrio. Hay también, que esto lo has mencionado al principio, ¿no? Quien interpreta precisamente pues, la información del árbol familiar desde la culpa, ¿no? Especialmente esas personas que a lo mejor no están muy de acuerdo con esta técnica y que se afanan mucho en apuntar, ¿no? Como si las constelaciones familiares lo que hicieran era como con el dedo acusador, ¿no? Poner el foco en el causante del trauma y que nos sintamos nosotros como culpables por haber escogido según qué camino, ¿no? Entonces, primero, ¿qué le dirías a estas personas? ¿No? Y de qué otra forma que no sea a través de la culpa, porque la culpa está como muy inoculada, ¿no? ¿De qué forma que no sea a través de la culpa podemos interpretar los mensajes de estas constelaciones? Pues mira, me encanta porque precisamente las constelaciones es un trabajo súper seguro y que si hace algo es liberar a mí es que yo siempre digo, la palabra culpa no existe, solo existe la palabra responsabilidad, ¿no? Y las constelaciones, el trabajo de ellas es liberar a las personas de la responsabilidad que nos hemos cargado, que no nos corresponde, ¿vale? Y dar a cada cual y devolver a cada cual lo que le pertenece, ¿vale? Entonces, se trata de que, y todo esto, como siempre digo, no me creáis nada de lo que yo digo, sino experimentadlo, ¿vale? Em, si yo digo la palabra culpa y culpabilizo, lo estoy haciendo desde el niño, desde la niña, ¿no? Que no comprende que las personas hacen las cosas de la mejor manera que saben, con las herramientas que tienen, con el nivel de conciencia que tienen, con las experiencias de vida que han vivido. Entonces, solo desde los adultos responsables de nuestra vida, que sabemos que hemos elegido a esos padres, esos amigos, esas personas, esas circunstancias para aprender, porque somos seres de luz encarnados en un cuerpo físico para vivir una experiencia terrenal, desde ese lugar, tomamos la responsabilidad de que hemos elegido eso para algo más grandioso, para nosotros y para todo el mundo. Entonces, podemos ver desde la compasión que esos padres, que esos abuelos hicieron las cosas de la mejor manera que sabían y que lo más grandioso que podemos hacer es rendirnos ante su grandiosidad, porque ellos son los grandes, llegaron antes que nosotros. Nos dieron la vida, que es lo más grande que nadie nos puede dar, y eso fue suficiente. Nos podían haber abandonado al minuto uno, que muchos lo hicieron, ¿vale? Y no por eso se requiere que sean juzgados, ¿vale? Nos dieron lo más grandioso de la vida y con eso podemos ser personas libres y que podamos mirar de una forma maravillosa y feliz a nuestras vidas y en armonía. Porque en una familia donde hay dos hermanos que han vivido las mismas circunstancias familiares, con a lo mejor un padre ausente, una madre abusadora, ¿vale? Uno es una persona en equilibrio, feliz, exitosa, con una familia, con una vida que elige grandiosa y maravillosa y con salud y, ¿no? En equilibrio. Y otro, el mismo hermano, con las mismas circunstancias de vida, elige pues no trabajar, elige conectarse con las drogas, elige autosabotearse, elige no tener dinero, elige no tener
una vida con relaciones saludables, es la misma circunstancia, ¿verdad? Entonces, al final, a los dos les une lo mismo y es la vida. Le dieron la vida a los mismos padres, vienen de los mismos ancestros, lo único que uno elige mirar a su vida y el otro elige quizás mirar el destino de alguien más allá, de atrás, ¿no? Entonces, en el momento que una persona comprende que lo que me sucede en la vida no tiene que ver con mi destino, sino con algo del árbol genealógico, y nos podemos ver como esas personas que podemos liberar a nuestros ancestros, a nuestra descendencia también, haciéndonos conscientes de qué es lo que nos está pasando y de dónde nos estamos enganchando, lo vemos desde otro lugar totalmente diferente. Y entonces podemos ver que lo hicieron de la mejor manera que sabían, dejarles de juzgar, porque al final una de las mayores cuestiones es el juicio que hacemos de que papá es que no estuvo, es que mamá no me dio lo que a mí me hubiera gustado, el amor, el cariño, los abrazos, no estaba presente ni emocional ni físicamente, y juzgamos lo que otros hicieron. Desde los niños que culpabilizan con el dedo acusador, es que tú me hiciste. Y yo siempre, Alba, digo algo, y las personas que nos están escuchando, eh, y todas las que nos van a escuchar en el futuro, os invito a que hagáis este ejercicio. Sacad vuestro dedo acusador hacia afuera, o sea, como decir, eres que tú. Y quiero que miréis vuestra mano y que veáis dónde apuntan vuestros dedos. Meñique, anular y corazón. ¿A quién están apuntando? A ti, ¿no? Entonces, cuando tú acusas con el dedo, por 3 tienes que ver qué corresponde, qué te pertenece a ti, qué tiene que ver eso contigo. Porque el juicio y la acusación es muy fácil. Entonces se requiere, antes de acusar, párate, sé compasivo, mira qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Tu mamá tuvo mamá? Quizás la mamá de tu mamá se murió cuando ella era pequeña y se quedó huérfana y entonces te dio lo que pudo, lo que supo, con los instrumentos que tenía, con las condiciones de vida que tenía. ¿Quién eres tú para juzgar a tu madre de que si estuvo, que si no estuvo? Si tú además elegiste a esa madre y elegiste pasar por ahí para aprender, que si no hubieras tenido a esa madre no serías quien eres hoy. Entonces, en vez de quedarte desde el victimismo, que es la otra palabra que se conecta directamente con la culpabilidad, porque cuando hay un culpable hay una víctima también y hay un perpetrador, si me conecto con el victimismo, al final es como pobrecito de mí, es que me ha tocado vivir esto. No, 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 no. De primero, de crecimiento personal también. No te ha tocado. Lo único que toca en esta vida es la lotería y si la compras. ¿Vale? Entonces, has elegido a tus papás, has elegido pasar por esa circunstancia. Y si esto es cierto, si es cierto que tú has elegido eso, tú tienes tu 50% de responsabilidad. Solo tu 50%. Ahora tienes un 50%. Entonces deja o sea, recoge ese dedo acusador, recoge ese 50%, asúmelo y repara. Y devuelve lo que le pertenece a quien le pertenezca. Y mira a tu vida. Porque por no mirar a tu vida, te estás enfrascando en todo esto. Porque quizás es más interesante para ti mirar toda esa historia por no conectarte con tu poder, con tu fuerza. A lo mejor hay un beneficio oculto, ¿no? Ahí detrás, Siempre, siempre, siempre. siempre que amas de todo esto, ¿no? Que estás eligiendo, siempre hay una compensación, compensa, siempre. Si no, no estaríamos ahí. Cuando ya empieza a dejar de compensar, es grandioso, porque es como ya pasas a otro lugar, ¿no? Claro. Muy interesante. ¿Y nos podrías contar brevemente alguna historia de transformación así bestia que hayas presenciado gracias a las constelaciones familiares? Pues mira, me encanta esa pregunta porque te podría contar muchísimas. Otra cosa es que me acuerde. Porque ¿sabes qué pasa, Alba? Cuando en mi caso, yo hablo de mí, ¿vale? Aunque esto sería lo ideal en cualquier facilitador. Cuando tú estás facilitando, estás canalizando, eres canal al servicio de esa persona. Con lo cual no estás desde tu mente, sino desde ese canal que eres para transmitir la información del campo que se está mostrando para esa persona. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo termino de constelar, se me olvida. O sea,
olvido absolutamente todo lo que ha pasado y eso es maravilloso. Mis alumnos de la formación siempre dicen, Graciela, pero es que ¿te acuerdas de todo? Y digo, no, ¿cómo me voy a acordar de todo? Me volvería loca. Ni me acuerdo ni me tengo que acordar. Es decir, esto yo trabajo, Claro. estoy canalizando, suelto y evidentemente hay veces que digo, ostras, ¿no? Oye, es verdad que pasa. Y incluso la gente me dice, ¿te acuerdas de la constelación? Y cuando me lo recuerda es como que vuelvo a conectar con esa energía de esa constelación y de repente me vuelve a llegar toda la información, ¿no? Aunque bueno, voy a ver, a tirar de registro así alguna que haya podido Sí. ser. Sí te viene, ¿eh? Sí. Sí. Pues mira, ha sido esta semana, pues si no, sería más difícil para mí acordarme. Una constelación que he tenido esta semana, una persona que vino a constelar su situación porque su mamá se había roto la cadera y se había tenido que quedar con ella, ¿vale? Y me decía, Graciela, estoy repitiendo la misma historia que mi madre con su madre. Que la madre de mi madre, es decir, mi abuela, se rompió una pierna y mi madre la tuvo que cuidar durante años, ¿vale? Y yo hasta ahora vivía una vida maravillosa hasta que mi madre, que vivía afuera, vino estas navidades, se rompió la cadera y ahora se ha quedado conmigo. Y de repente me encuentro con la misma situación, que estoy repitiendo lo mismo que mi madre, cuando yo pensaba que esto ya estaba resuelto. Entonces, eh, esta mujer que tendría pues más de 50 años, ¿vale? Estaba en la niña y me decía, es que Graciela, vuelvo a conectar con la niña de 5 años, con mi madre, ahora estando aquí, y me vuelvo a ver en el mismo lugar, en el mismo sitio, con los mismos años, con las mismas respuestas, con la misma información que me da mi madre, ¿no? Con más de 50 años. Entonces, ella también un poco como que, entre comillas, se quejaba de que su hermano no se ocupaba de su madre, igual que los tíos de su madre no se ocupaban de la abuela, ¿no? O sea, misma situación, para que os deis cuenta cómo, Ujú. antes me preguntabas, ¿cómo puedes saber si algo tiene que ser congelado? También cuando vemos que se repiten historias, vuelvo a repetir la misma relación con todas las parejas, me dejan, con los jefes que me echan, vuelve a dolerme la rodilla otra vez, también así podemos saber que hay algo que se requiere ser congelado, ¿vale? Volviendo al asunto, esta persona es como, es que mi hermano, no sé, tal, como desde la queja, desde, ¿no? Y cuando ella pudo ver, ¿no? Que realmente ella estaba colocándose en el lugar de la madre de todos ellos, pero porque de repente podemos ver lo que hay ahí, que estaba siendo como la salvadora, ¿no? De todos ellos, cargando con eso para que de alguna forma su madre se sintiera sostenida, para tener la mirada de mamá desde la niña, estaba tratando de reparar la herida de abandono y de rechazo que ella había tenido con su madre. Y, como digo, y vuelta la burra al trigo, cuando hay una historia que no está nada, vuelve a ti con más fuerza si cabe, tengas los años que tengas. Entonces su madre tuvo que crear esa situación de venirse, de romperse la cadera, de estar aquí, porque ella es de otro país, imagínate, con todo lo que supone, Qué fuerte. para volver a poder, a que ella pueda ver y sanar a su niña interior, poner los límites, ver a su madre con compasión, no juzgarla, darle las gracias por haberle dado la vida, tomar ella la fuerza de la adulta, poner sus límites, ocuparse de su familia, es decir, tanta información en una sola constelación que esa mujer entró, vino siendo una niña, fue online en este caso, y salió siendo una mujer consciente y eh, liberada totalmente y habiendo visto también, ¿no? Y pudiendo tener compasión hacia su madre y viéndola desde la grande, porque se tuvo que arrodillar, agachar ante ella, ¿no? Rendir ante la grandeza de su madre. Entonces, bueno, quizás no es la más como de fuegos artificiales, ¿no? Porque hay otras que son de, ¡guau! O sea, ¿no? De historias que son como más, como digo yo, de fuegos artificiales, ¿no? Que parecen como, ¡guau! ¿No? Ujú. De repente. Sin embargo, nos da más reciente que también pone de manifiesto cómo de repente una situación que aparentemente, bueno, pues se puede molestar de tu madre, ¿no? Pues tiene que ver con la niña, con las heridas de rechazo, de abandono, con la repetición de patrones, con devolver, porque en este caso como ella devolvió a su abuela lo que le correspondía a su abuela y ella se liberó de ese peso, de tener que cargar, entre comillas, con su madre.
¿no? Entonces, como mamá, tú eres grande, yo soy la pequeña, tú puedes con tu vida, yo no, ahora yo me pongo en mi lugar de hija, no en el lugar de la madre, y miro a mi vida. Y eres tú la que me sostienes a mí, no yo la que te sostengo a ti. Wow, Graciela. Bueno, es que estaríamos aquí hablando, yo creo, todo el día, ¿eh? Porque estas historias son apasionantes. Em, bueno, a mí me parece muy potente esta herramienta, la verdad. Ah, para ir cerrando, si alguien más quiere saber sobre ti, lo que haces, quién eres, seguir empapándose de toda esta energía, ¿no? que nos has compartido a lo largo de este ratito, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Cómo y dónde pueden encontrarte? Pues mira, en mi página web, que es mi nombre, muy sencillo, gracieladelcampovara.com, así Graciela con C y con una L, que muchas veces me dicen, ¿de dónde eres? ¿No? Pues de aquí de Madrid. gracieladelcampovara.com. En mi Instagram, que es mi nombre también, Graciela del Campovara, tienen muchísimos vídeos, muchísima información, incluso movimientos sanadores de constelaciones familiares, de todo tipo de temas. En mi canal de YouTube, Graciela del Campovara, muy fácil, o sea, muy fácil para poder encontrarme, ¿vale? En TikTok también tengo igual, Graciela del Campovara, ¿vale? En todos esos lugares, sobre todo, bueno, que cada uno elija el formato que más le pueda gustar, si es vídeo en YouTube o en Instagram, hay muchísimo, en el lugar donde más información vuelco es en Instagram y también de mi día a día, de temas de conciencia. Y en mi página web pueden encontrar ya muchas formaciones, muchos cursos, talleres que pueden comprar que están en online, frases sanadoras, un pack de 20 frases sanadoras espectacular para trabajar con la mayoría de los aspectos de la vida, con el padre, con la madre, con los hijos, con los abortos, hasta con los suegros tengo un audio sanador, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo que yo os invito es a que vayáis a la página, os empapéis, lo miréis, lo vibréis y bueno, pues que elijáis lo que más os pueda contribuir a todos vosotros, incluso hice un curso el año pasado de Mi Otra Yo, analizando cada uno de los 8 capítulos de Mi Otra Yo, haciendo ejercicios y movimientos sanadores, que lo recomiendo también muchísimo. Son todos esos vídeos que pueden comprar, talleres o presencia online que hemos hecho con dinámicas, con movimientos que en sí, estoy hablando de cursos que son de 30 euros, de 25 euros, o sea, muy accesibles y de audios sanadores que desde 9,97 pueden acceder a ello, ¿no? Bueno, luego tengo la formación de constelaciones, que ya son otros precios y otro tiempo, porque hago una formación, Claro. 2 formaciones anuales, ¿no? de constelaciones, da 16 meses de formación para las personas que elijan no solo ser facilitadores, sino hacer una transformación brutal de su vida, ¿no? Y mover todos los cimientos y sanar y liberar y desbloquear todo a todos los niveles. Así que, pues en todos esos lugares me pueden encontrar, Alba. Maravilloso. Y ya última pregunta, ¿qué significa para ti vivir con calma mental? Ya que el podcast se llama así, ¿qué significa para ti? Pues mira, vivir en paz, es decir, vivir siendo leal a ti mismo, a tu saber y a lo que solo tú sabes que nadie más sabe y que puede ser locura para otros, sin embargo para ti te da paz. Y es el camino y es el lugar, ¿no? Donde has de estar y hacia donde has de ir, por muy loco que le parezca el resto. Qué maravilla. Pues Graciela, muchísimas gracias por toda esta información, por toda tu luz, todo lo que nos has aportado. Yo estaría aquí hablando contigo horas, de verdad que sí, Boba. Y a ti que estás al otro lado escuchando esta maravillosa entrevista con Graciela, siéntete libre de compartirla con esas personas a las que tú sientas que puede aportar valor de alguna forma. Tienes en la descripción del podcast, del episodio, toda la información relativa a Graciela por si quieres ponerte en contacto con ella, por si quieres chafardear un poco de qué va esto de las constelaciones familiares, ¿vale? Y con esta entrevista con Graciela llegamos al final de esta temporada de cómo vivir con calma mental. Durante estas semanas que vienen, sobre todo en el mes de agosto, volvemos en septiembre, yo voy a estar preparando todo el contenido y las propuestas para digamos, la nueva temporada, ¿no? Y he querido que tú también formes parte de esto. Si quieres que en la próxima temporada de Cómo vivir con calma mental hable sobre algún tema concreto que echas en falta aquí en el podcast, te he dejado también en la descripción
un enlace a un formulario que te va a llevar 1 minuto máximo, en el que tú puedas redactar de manera sencilla, ¿vale? ¿Qué es lo que te gustaría que se reflexionara, ¿vale? Aquí en los episodios, porque al fin y al cabo la idea de todo esto es que a ti te aporte. Entonces lo tienes también en la descripción. Decirte que si durante estas semanas te coge como morriña y quieres seguir escuchando episodios, obviamente pues tienes un montón de material. De hecho, Cómo vivir con calma mental nació en 2018, por lo que fíjate lo atrás que puedes tirar a escuchar episodios antiguos que estoy convencida que también te van a resonar y te van a aportar muchísimo, muchísimo valor. Yo vuelvo oficialmente en septiembre. Contarte que si quieres estar en contacto conmigo puedes hacerlo a través de la newsletter, en la descripción también te cuento cómo hacerlo y deseo de todo corazón que pases un feliz verano. Un abrazo muy muy fuerte y nos vemos muy prontito. Chao.